Mucho gusto, me presento, mi nombre es Cristian Caicedo y junto a mi compañero Julián García Tolosa vamos a presentar la normativa para carreteras y clasificación vial de la asignatura de Ingeniería de Tránsito y Transporte del Grupo A. Bien, partimos diciendo que en Colombia la clasificación de vías está definida bajo la Ley 1228 de 2008 por parte de INVIAS. La clasificación está dividida en dos partes. Por un lado tenemos la clasificación según la funcionalidad de la vía y por el otro lado tenemos la clasificación según el tipo de terreno. Bueno, las primarias o de primer orden son aquellas que integran las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países, es decir, son las vías las cuales comunican con los puertos, aeropuertos, sean de nivel nacional o internacional, además que su construcción sea realizada mediante convenio o pacto internacional. Por otro lado, el tránsito vehicular de estas vías debe ser superior a 700 vehículos diarios, además de estar construida como doble calzada o calzada sencilla, esta última mayor o igual a 7.30 metros de ancho. Ahora tenemos las vías de secundarias o de segundo orden. Estas cumplen un papel importante en la conectividad regional, ya que su función principal es enlazar dos o más municipios o también facilitan el acceso a una vía de primer orden. Generalmente estas vías cuentan con un flujo vehicular de entre 150 y 700 vehículos diarios, lo que la convierte en rutas de tráfico moderado. Generalmente estas vías son o cuentan con un ancho inferior a 7.30 metros y están destinadas a servir a poblaciones cuya cabecera municipal cuenta con más de 15.000 habitantes. Las vías de tercer orden tienen como función principal facilitar la comunicación entre dos o más veredas de un mismo municipio, o bien conectar con una vía de segundo orden. Estas carreteras presentan un volumen de tránsito reducido, inferior a 150 vehículos por día, y están construidas con calzadas sencillas, con un ancho igual a menor a 6 metros. Ahora, la de segundo, que es según el tipo de terreno, en el terreno plano, este tipo de vía es bastante amigable con el terreno, tiene pendientes laterales de menos del 5%, lo que significa que no hay muchas inclinaciones bruscas hacia los lados, además como casi no requiere mover tierras para construirlas, de fácil trazar y preparar. Las de terreno ondulado, ante este tipo de carreteras, que presentan pendientes transversales al eje de la vía, que varían entre 6 y 13 grados. Durante su construcción requiere movimientos de tierra moderados, lo cual facilita el desarrollo de trazados relativamente rectos, sin grandes complicaciones para su alineación y explicación. En cuanto a las pendientes longitudinales, estas oscilan entre el 3 y el 6%, lo que influye directamente en la dinámica del tránsito. Bien, ahora tenemos el terreno montañoso y escarpado. En este tipo de terrenos, las carreteras presentan fuertes pendientes de más de 13 y más de 40 grados, lo que dificulta su construcción por el gran movimiento de tierra requerido. Estas vías obligan a los vehículos pesados a circular lentamente en rampas prolongadas, siendo más exigentes en terrenos escarpados. Bien, para ejemplos de vías tenemos la Ruta Nacional 45A, también conocida como la Troncal Central. Es una vía primaria que hace parte de la fundamental Red Nacional de Carreteras de Colombia. Este corredor conecta la ciudad de Bogotá con el municipio de San Alberto en el departamento del Cesar, donde se enlaza con los tramos 45.3 y 45.14 de la Ruta Nacional 45. Su punto de partida es de la calle 236 con la autopista norte en Bogotá y se considera una de las rutas más relevantes del país, ya que facilita la conexión entre el centro del territorio nacional, incluyendo ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Tunja. Y la región del Caribe atravesando la cordillera central. Como segundo ejemplo tenemos la vía secundaria. Tenemos la transversal Boyacá, que está conectada del Magdalena Medio con la ciudad de Tunja, por ende se comunica también con la troncal central. Y como último ejemplo, las vías terciarias, tenemos las vías que conectan los municipios con las zonas veredales o las zonas agrícolas, que en últimas son las vías con más dificultades. Bien, ahora tenemos el POT de ordenamiento territorial de vías urbanas en Bogotá. Entonces tenemos la malla vial arterial principal. Esta representa la más elevada en la jerarquía. Entonces ejemplos como estos nos los podemos encontrar en la avenida Caracas y el Paseo de los Libertadores, que son las vías más representativas e influyentes de Bogotá. Como segunda medida tenemos la malla vial arterial complementaria. Ejemplos de esto sería la avenida El Dorado en Bogotá. Tenemos la malla vial intermedia y esta está compuesta por una serie de tramos viales que atraviesan la retícula formada por las mallas principales y complementarias. Estas ofrecen rutas alternativas de circulación, mejorando la conectividad entre diferentes sectores. Como cuarto ítem tenemos la malla vial local. Su función no es soportar grandes volúmenes de tráfico, sino garantizar la accesibilidad directa a las unidades de vivienda, equipamientos de barrio y pequeños comercios. Bien, es importante aclarar que con el POT anterior, o sea, el POT de la malla vial es un POT antiguo, y el actual, o nos gustaría mencionar que en la actualidad hay un nuevo POT. Este difiere del anterior con que opta por una movilidad más verde, más amigable con el medio ambiente. Entonces, él apuesta por una movilidad más limpia y variada, con tema de línea metro, cables aéreos y muchos más kilómetros de ciclorrutas. Entonces, opta por una movilización sin contaminación y con más opciones. Ahora les hablaré sobre la sección transversal de una vía de dos carriles. Su composición está de derecha a izquierda. Empezamos por el talud, que es la pendiente lateral que se encuentra a los extremos de la vía para estabilizar el terreno. Luego continúa la berma, que es una franja lateral junto a la calzada utilizada para emergencias, para vehículos o soporte estructural. Luego continúa la calzada, parte destinada al tránsito de vehículo. En este caso, cada calzada tiene ya dos carriles en la misma dirección. ¿Qué es el carril? Es una banda longitudinal que forma parte de la calzada por donde circulan los vehículos. Esta vía tiene dos por cada sentido, ¿sí? Luego de eso, contamos con un bombeo, que es la inclinación transversal de la calzada hacia los extremos diseñada para evacuar las aguas. Luego continúa la berma interior, que es una franja entre la calzada y el separador central. Y el separador o separador central, que es una zona que divide las dos calzadas en sentidos contrarios. Puede incluir defensas o barreras, como las hemos visto en las carreteras nacionales, que son unas barreras metálicas, o en algunos casos de concreto. Ahora bien, el decreto 004-2023 fija la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en 2.950 pesos. Y esto se define o se establece con base en estudios técnicos que analizan factores como costos operativos, también costos fijos y variables, el mantenimiento de la flota y los salarios de personal, además de la depreciación de los vehículos y las inversiones en infraestructura y proyección del índice de precios al consumidor IPC. Además, también se considera la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. A ver, ahora para concluir, si bien es cierto que en gran parte de la malla vial en Bogotá fue diseñada con base en un modelo urbano obsoleto o antiguo, lo cual actualmente dificulta la movilidad, esta no es la única causa del problema. También inciden otros factores como la cultura ciudadana, que en muchos casos se promueve el uso innecesario de automóvil, motivada también por hábitos sedentarios y una falta de conciencia sobre el impacto ambiental que esto genera. Además, la percepción de inseguridad en medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta o el transporte público, desincentiva su uso y contribuye aún más a la congestión y la contaminación. Por otro lado, aunque la red vial primaria en Colombia suele estar bien estructurada, las vías secundarias y terciarias presentan notables deficiencias que afectan la conectividad y movilidad de muchas regiones.